Voy a hablarles de algo que va a cambiar la historia de nuestra iglesia. Algo que nos va a cambiar la vida a todos. Todas nuestras generaciones. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Aún los que están aquí por primera vez, yo les quiero saludar. Cuando termine el servicio, no se vaya, espéreme, yo voy a estar en la puerta. Yo desaparezco por acá y aparezco allá. Y lo quiero saludar, lo quiero abrazar. Quiero que nos demos un apretón de manos y decirle que usted ha llegado a una casa donde el reino de Dios está establecido. Donde en este lugar ocurren milagros, ocurren maravillas. Y esta casa está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Él es quien pastorea y dirige esta casa. Amén. Pero en este último año he tenido la inquietud de parte de Dios. El Señor hace un año atrás, desde el Saeta 2018, ha despertado en mí una inquietud que durante todo un año lo he estado meditando, orando, y llegó el tiempo donde concluye hoy el darles esta palabra que va a traer entendimiento a una decisión que he tomado como el pastor de esta casa, como el padre espiritual de esta casa. Y para eso quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, porque hoy el Señor está haciendo una bisagra en nuestra casa. Hoy se está por abrir una nueva temporada, se está por abrir un nuevo tiempo, se está por abrir algo que es desconocido para todos nosotros como iglesia, pero te aseguro que nos está llevando a un mayor nivel de revelación, de sabiduría, de poder, de unción y de provisión. Y bendigo las manos que tienen fe y levantan y extienden, porque cada vez que usted levanta una mano, cuando una palabra es desatada, usted se está apropiando de ella. Y porque yo le he enseñado que toda palabra nunca viene vacía ni vuelve al Señor vacía, carga sustancia creativa para todas las cosas. Voy a decirle algo, lo que voy a predicar ahora le va a doler. Si usted es medio fariseo religioso, se va a manifestar, su cara se va a fruncir, le va a dar dolores de intestino, va a querer salir corriendo, va a querer murmurar al lado, va a querer decir esto no es de Dios. Yo le digo que el Señor le reprenda y tenga cuidado, porque lo que estoy por desatar, mis amados, es uno de los principios del reino más resistidos por el diablo, y lo ha sembrado con mucha inteligencia durante años, un armazón, un caparazón de los cuales yo he sido la primera víctima muchas veces. Y hoy quiero deshacer una enseñanza mal aprendida y establecer un principio de reino que nos va a transformar para la gloria de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, rogándole a la iglesia en Roma, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos Vuelvo, ahora sí, voy de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a pedirle algo a toda la iglesia y sobre todo los que están en el fondo. Si usted no pertenece a la mesa de medios o sonido, salga de ahí y tome asiento. No quiero ver a nadie de pie. Quiero que todos se sienten, estén sentados y atentos. Quiero que todos estén sin distracciones. Y si alguien te distrae, repréndelo en el nombre de Jesús. Si yo te reprendo, distractor del infierno, ahora en el nombre de Jesús. Porque necesito su plena atención para lo que le voy a transmitir. ¿Está acá conmigo? ¿Podemos hacer nuestra declaratoria profética en esta casa? En este día, en este lugar, estamos para aumentar la fe y la virtud. Llamar vivo lo que estaba muerto, sano lo que estaba enfermo, rico al pobre y salvo al perdido, porque al que cree, todo le es posible. Y si usted lo cree, denle un aplauso grande a Jesús.
Estamos con casa llena hoy, llena de primera fila a última. Si sumamos a todos los que están en Vida Kids, estamos desbordados y eso es buena señal para lo que les voy a decir. Anote esto, por favor. Tu vida en Cristo no irá más allá de tu capacidad de obediencia y grado de humildad. Pablo nos está diciendo, yo les ruego, es como que si Pablo supiera que nuestra actitud a lo que está por demandar no va a ser natural responder en forma afirmativa, sino que nos va a costar. Yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Digan conmigo, sacrificio. Otra vez, sacrificio. Y para que este sacrificio vivo se pueda presentar, y dice Pablo, de una manera diaria, una ración diaria. Esto no es una vez, esto es constantemente. Van a necesitar transformar su mente mediante la renovación de sus pensamientos. Por eso cada vez que un cristiano pide revelación de su voluntad o mayor manifestación de su Santo Espíritu, a veces se sienten bloqueados. ¿No te ha pasado de clamar a Dios y pedir más de Dios y pedirle un milagro a Dios y pedir una respuesta a Dios y parece que los cielos están cerrados? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y he aprendido que ese cierre de los cielos ocurre muchas veces porque hay una fortaleza mental de argumentos y excusas que hemos ido construyendo por medio de la religión. Y se va armando una fortaleza en la mente del creyente que le impide tener mayor revelación de Dios. Dios nunca va a revelarte más allá de lo que estés dispuesto a obedecer y en humildad aceptar. Voy a repetirlo. Dios nunca va a revelarte más allá de lo que estés dispuesto a obedecer y en humildad aceptar. Dice, Señor, dame más. No estás dispuesto a obedecer, todavía no te lo puedo dar. No tenés la humildad para aceptarlo. Lo que te voy a pedir, lo que te voy a demandar, no lo vas a hacer. Al contrario, te vas a esconder o vas a huir. Por ejemplo, el joven rico quería seguir a Jesús. Le pidió mayor revelación. Señor, quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Obedece los mandamientos. Ya lo hago. Una sola cosa te falta, le dijo Jesús. Vende todas tus riquezas, dáselo a los pobres y sígueme. Pero dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nunca más volvió. Él quería más, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Él quería más, pero no tuvo la humildad de aceptar lo que el Señor le estaba pidiendo. Por eso nunca más escuchamos nada del joven rico. ¿Saben qué? Quizás el joven rico hubiese sido el candidato a ocupar el lugar del apóstol Pablo. Quizás el joven rico hubiese sido uno de los mayores apóstoles. Quizás el joven rico hoy sería protagonista de la historia de la iglesia, pero no estuvo dispuesto a obedecer, no tuvo la humildad de aceptar y hoy quedó en alguien anónimo, que no se animó, que no corrió riesgos, que quería más, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Las personas que más les cuesta creer son las que generalmente saben más de la Biblia en forma teórica. Saben que los que tenemos muchos años de creyentes en el camino, que hemos tomado muchos cursos, muchos discipulados, que hemos leído muchos libros, es una espada de doble filo recibir tanto conocimiento de la Biblia. Porque el mismo diablo, que es el mejor teólogo de todos, el diablo es el príncipe de los teólogos. El diablo sabe más de Biblia que usted y yo. El diablo sabe cómo argumentar con teología la Biblia mejor que todos nosotros. Escúcheme, estuvo en un debate teológico con Jesús a la salida de su ayuno en el desierto. ¿Y cómo será de fuerte la teología del diablo que Jesús tuvo que estar ayunando 40 días para poder enfrentarse a él? Entonces, cuando nosotros tenemos tanto conocimiento de la Biblia y nos vamos arraigando y abrazando a costumbres, a normas, a maneras de pensar que muchas veces ni bíblicas son, pero nos enseñaron así me lo transmitieron y entonces doy por sentado de que esa es la verdad. Pero déjame decirte algo, cuando una mentira se repite muchas veces, te da la sensación de que es verdad.
pero nunca será verdad. Una mentira siempre será una mentira. Y pecamos la iglesia muchas veces por ignorancia, por inconsciencia. Pecamos por inocencia. Les pongo un ejemplo. Yo crecí en la iglesia. Tengo 35 años de creyente. Me convertí a los 6 años, le entregué mi vida al Señor. A los 17 me reconcilié con Él y de ahí no dejé de servirle. Y aún en mis peores pruebas, en mis mayores crisis, en mis mayores errores, en mis mayores decepciones, el Señor me sostuvo porque había algo operando sobre mí mayor a mí mismo, que era el pacto que Dios tenía conmigo. El pacto que Dios hizo conmigo el día que me llamó a mis 17 años. Pero tuve que lidiar muchas veces con las cosas que me enseñaron desde la escuela dominical en una denominación donde la teología era más importante que la misma revelación de la Biblia. Y escuche lo que le voy a decir. La revelación o interpretación bíblica necesita de la teología. La teología necesita de la interpretación bíblica. Pero la Biblia siempre está por encima de todas, de la interpretación y de la teología. Y lo que yo he comprobado es que no puedo aferrarme a una teoría muerta. Prefiero recibir la práctica viva. No puedo encerrarme a una teoría muerta, prefiero abrirme a una práctica viva. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no he visto un teólogo sanar enfermos. No he visto un teólogo echar fuera demonios. No he visto un teólogo resucitar muertos. Sin embargo, he visto un pequeño llamado Carlos Anacondia en la década del 70-80 que con un solo versículo bíblico hacía campañas en los barrios más pobres de Argentina, y ese pequeño comerciante ignorante que ni saber leer ni escribir podía, con Juan 3:16 decía: oíme bien, Satanás, y los demonios se manifestaban y trajo más de 2 millones de personas a los pies de Jesucristo. Milagros, señales y maravillas. Yo he visto a hombres y mujeres casi sin discipulados, pero con una fe y una práctica bíblica tan grande, hacer viva la palabra de Dios. Entonces te pongo un ejemplo. Yo muchas veces creí, porque así me lo enseñaron, que para tomar la Santa Cena en la iglesia tenías que ser bautizado por aguas. Algunos hasta te tomaban tu control de diezmos. Usted se atrasó en un mes, no puede tomar la Santa Cena. Y yo crecí con ese pensamiento que solo los que son bautizados podían tomar la Santa Cena, y así lo practicamos por mucho tiempo. Pero un día el Señor me habló en las Escrituras y me dijo: para que todo aquel que coma de este pan y beba de este jugo. Y el Señor me dijo: prestate atención a todo aquel. No hay filtros, no hay bautismo de por medio, solo fe y arrepentimiento. Y de ahí el Señor nos abrió la luz, las Escrituras. Y aún me tuve que enfrentar un sistema religioso a decir: nos han enseñado mentiras, han puesto normas de hombres. Eso ni siquiera es bíblico, de dejar la Santa Cena exclusivamente para algunos hermanos. La Santa Cena es para todos. La Santa Cena es la institución que Dios dejó para que sea una mesa de encuentro entre los pecadores y aquel que es el Redentor de las almas. Es un lugar donde Cristo dejó su sangre, dejó su cuerpo, dejó su sacrificio vivo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la teología tuvo que sucumbir ante la práctica viva. Debemos estar dispuestos a dejarnos transformar la mente de las mentiras que el diablo nos ha inculcado por medio de la religión. Hubo un tiempo, por ejemplo, donde a mí me enseñaron que no se debía pactar con Dios. ¿Usted ha escuchado de los pactos con Dios? ¿Lo ha visto quizás en canales cristianos? Pactos donde la gente trae ofrendas monetarias o las transfiere por cuentas o hace algo. A mí me enseñaron que eso estaba mal. A mí me dijeron que yo no debo pactar con Dios. Es más, yo cometí el error de enseñarlo por mucho tiempo. Pero te voy a contar algo que viví en Bolivia. Y lo he visto por muchos países, pero en Bolivia yo lo vi y el Señor ahí me habló. En un momento estábamos en el campamento y el apóstol Roberto Treviño, un hombre precioso que conocimos y armamos un lindo vínculo, estaba predicando a los jóvenes. Y en un momento él se detuvo y dijo: de la nada, el Señor me habló en esta hora de que hay 100 personas que están esperando en fe
un rompimiento en el área financiera de sus casas, de sus familias. Y él simplemente soltó esta palabra: a los primeros 100 que traigan un sobre, que tomen un sobre y traigan una ofrenda, hagan un pacto con Dios, el Señor de aquí a un año va a abrir las ventanas de los cielos y les va a suplir todo lo que ustedes estaban necesitando. Imagínense a mí con ese pensamiento. No creo en los pactos, me decís de pacto y me salta la térmica. Dije, esto ya se puso raro. Pero vi algo que nunca había visto en mi vida. De pronto, una estampida de jóvenes salieron corriendo hacia la plataforma. No 100, no 200, no 300, eran como 500 jóvenes. Se agolpaban, corrían por los senderos y algunos se pasaban a unos arriba de otros. De pronto sale una jovencita con un brazo todo dolorido. Mi brazo, se les guinzó el brazo de la estampida de gente. ¿Y saben qué pasó ahí? El Espíritu del Señor cayó sobre mí. De la nada. Y me dijo, no cuestiones, créelo. Y fue como que la eternidad se detuvo por un instante. Jonathan es testigo, mi hijo Fede es testigo. Estábamos en primera fila de frente al apóstol. Y el Señor me dice, no cuestiones, créelo. Y como algo inconsciente tuvo que caer toda mi teología. Y dije, yo tengo que ser uno de esos que tome un sobre de 100. No el 101, no el 105, no el 200. Y me fui de frente y dije, no, acá hay mucha gente. Por más que patee, empuje, y yo soy experto en eso, no voy a llegar. Así que vi un costado, un lateral, una entrada por la escalera hacia la plataforma, pero ya los sugieres habían hecho un cinturón humano donde no podían dejar pasar a nadie. Y yo me voy por el costado corriendo, le digo a Fede, ya vengo. Y cuando llego a la plataforma, a la escalera, la gente dice, no puede pasar, pastor. Y yo por dentro dije, impedilo. Rompí el cinturón, me mandé por arriba, subí a la plataforma, le agarré un sobre al que estaba ahí en la plataforma y me fui con el sobre sano. Aquí adentro se estaban despedazando los sobres porque la gente estaba desesperada. Hermano, yo quiero que usted pueda entender de que yo estoy actuando en fe, pero mi razón me está lidiando en la mente y diciéndome, ¿qué estás haciendo? Vos no crees en estas cosas, vos estás en contra de esto. Pero mi espíritu por dentro decía, no, porque aquí hay una lección, no solamente para ti, sino para tu hijo. Así que llego con Fede y le digo, Jonathan, anda a buscarme la billetera a la habitación. Ah, porque cuando usted no quiere ofrendar, usted deja el dinero en la habitación. Cuando usted sí quiere hacer el sonso y dice, no, yo por las dudas no llevo los billetes de Juana, no sea que el Señor me toque en la hora de la ofrenda. Que yo ya la hice antes que usted. Yo sé las trampas que nos hacemos los cristianos. Y le digo a Jonathan, tráeme la billetera. Él no entendía nada, pero salió corriendo en obediencia. Me trae la billetera. Saqué todos los dólares que tenía en mi billetera, todo el dinero que había llevado. Lo puse en el sobre y le digo a Fede, vení aquí. Te voy a enseñar lo que es hacer un pacto con Dios. Yo quiero que usted pueda entender que mientras que yo hablaba, adentro mío mi voz decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y le digo a mi hijo, hoy vamos a pactar con Dios por tu economía, Fede, para que nunca te falte dinero, para que Dios siempre te provea de aquí hasta que termines la universidad y puedas estudiar lo que tú quieras y tengas los recursos para todo lo que tú necesites y aún más. Fede me quedó mirando, guardamos el sobre, oramos, lo bendije. A todo esto, todos los pastores al lado mío mirándome qué hacía yo con Fede. Y me miraban y le digo, Fede, ahora yo hice mi parte, ahora te toca a vos. Tenés que ir y llevar esa ofrenda al altar vos. Y me dice, papá, pero está lleno de gente, se están empujando. Encima cuando le estoy hablando sale otro todo roto. ¡Ay, me pegaron, me pegaron! Imagínense la mente de Federico. Yo llego a entrar ahí, me hacen pedazos. Le digo, Fede, porque la única manera de que esto se cumpla es que vos entregues un sacrificio. Mientras yo estaba hablando, no era mi boca la que hablaba, era la boca del Espíritu Santo. Y yo dentro de mi mente estaba escuchando y al mismo tiempo diciendo, no, yo no creo en esto. Yo estoy en contra de esto. Pero el Espíritu Santo me tomó y le digo, Fede, anda. Y literalmente Jonathan es testigo, Fede es testigo. ¿Qué pasó cuando tomaste el sobre, agarraste coraje y te fuiste para adelante a entregar la ofrenda? Toda esa estampida de gente, amados, lo vimos con nuestros ojos. De pronto se abrió y le dejó un sendero para Fede. Fede entró sin que nadie lo tocara, dejó su sobre, volvió y cuando volvió la estampida de gente se volvió a cerrar. Y viene Fede y me dice,
¿Vos viste lo que pasó, papá? Porque yo le decía, cada vez que tengas que hacer un pacto con Dios, vas a tener oposición. Cada vez que tengas que entregar un sacrificio al altar, va a haber resistencia. Y va a estar en ti que una y otra vez te sobrepongas y luches por tu bendición como luchó Jacob. Yo creo que esas palabras fueron las que activaron en él la lucha. Pero cuando él se lanzó en fe, y le digo, vos si encontrás gente, vos pegale, empujala, pateala. Vos tenés que llegar al altar, no importa quién se te ponga en el camino. Y cuando agarró coraje para patear, para empujar y todo lo demás, la fe de Dios en él hizo que el mar de gente se abriera y el mar de gente se cerrara y él llegara sano. Cuando terminó todo esto, yo dije, Señor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me estás queriendo enseñar con todo esto? Esto es algo que a mí me ha sacudido. Y en todos los días, cuando llega el día domingo, yo tenía agenda para predicar en otra iglesia. Y Dios me dice, cancela la agenda, te quiero enseñar lo que voy a hacer contigo y con tu iglesia. Y te lo voy a mostrar en una iglesia real, hoy, carne y hueso. Así que fuimos a la iglesia, casa de oración en la mañana. Más de 5,000 personas. El templo tiene capacidad para 5,000 butacas. Había 5,500 gente sentada en los pasillos, en las escaleras de la plataforma. Y en un momento, el pastor Moisés dice, Dios ha sido bueno, nos ha bendecido con este templo. Ya estamos con 15,000 personas. Ya no nos dan las instalaciones. Así que Dios puso en nosotros el deseo y la inquietud de ir por una arena para 15,000 personas sentadas. Ya Dios les proveyó de un terreno sin pagar un peso, y él creo que lo contó acá en Salemos la Familia. Lo contó acá, ¿verdad? Y se están por una arena. Y él dijo, así como pagamos este templo cash, sin pedir préstamos, fue gracias a los pactos del pueblo con pesos bolivianos, que vendiendo tortas, esto me lo contaba en intimidad, vendiendo a esa gente que trabaja día a día por el peso, trayendo sus pactos al altar. Con eso nosotros edificamos la casa del Señor con tanta excelencia que vos ves. Todo en esa casa es excelencia. Pero ¿sabes qué? Dios bendijo tanto al pueblo que gente que antes no tenía ni para comer, hoy tiene su empresa. Que gente que hoy no tenía ni un auto, hoy tiene su 4x4. Y yo lo vi con mis ojos. Yo vi a esa gente. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué me estás hablando de todas estas cosas? Porque el diablo se ha encargado de reducir el pacto a un tema financiero cuando es mucho más grande que eso. Iglesias como estas crecen porque son iglesias de pacto. Yo le puedo contar, la gente pasaba a ofrendar instantáneamente. No había que hacer llamados, la gente pasaba a ofrendar y honrar a Dios. Y cuando habían llamados de administración, la gente pasaba a pedir un milagro al Señor, una respuesta al Señor, ser liberados de alguna atadura. Y amados, yo nunca vi tanta libertad en una iglesia como esa. Que la gente pasaba y como es costumbre en casa, ¿qué necesitas? ¿Cómo te llamas? Fulana, ¿qué necesitas? Y la gente me decía con completa libertad, necesito ser libre del azúcar. Es que tengo una atadura con las tortas dulces y los caramelos. Y yo decía, ¿esta mujer me está hablando en serio o me está tomando el pelo? No, de verdad. Reconocía que esa era su atadura. Y ministramos liberación y la gente se liberaba. Gente buscando a Dios para ser sanadas del cáncer, de tumores, de cualquier tipo de enfermedad, y se acercaban con completa fe. Y Dios los sanaba. Y Dios les ministraba. Y yo digo, Señor, ¿por qué hay cielos tan abiertos en este lugar? Porque esta es una casa de pactos. Esta es una iglesia de pacto. Y de esto te quiero hablar en los próximos minutos. Quiero que notes esto. No solo quiero hablarte de la legitimidad de un pacto con Dios, sino del poder que éste contiene cuando lo hacemos con fe. Y antes que tu mente farisea como la mía se cierre y diga, este pastor va a pedir plata. No voy a pedir plata. Te prometo que no voy a pedir plata en este servicio. No te voy a pedir una ofrenda, no te voy a pedir nada. Dios mismo lo va a hacer. Un pacto se entiende como un acuerdo, contrato, alianza o compromiso entre dos personas mediante una relación de intercambio donde se definen condiciones en virtud de lo pactado. ¿Cuántos aquí son matrimonios, casados por ley, con alianza? Levanten su manito, por favor. Usted con su esposa o con su esposo, ¿usted tiene un compromiso o tiene un pacto? ¿Usted tiene un contrato que firmó con el juez en el registro civil?
que se puede anular en cualquier momento, como quien hace una compra-venta de un vehículo y si se arrepiente lo devuelve? ¿O usted tiene un pacto? Matrimonios, pacto. Porque la Biblia, la palabra pacto se encuentra en dos palabras. Una hebrea que es berith, que está escrita 285 veces en el Antiguo Testamento, y la palabra diateque 33 veces en el Nuevo Testamento. Ambas palabras se traducen como pacto, pero el significado de una no es la misma que de la otra. Para el hebreo berith no es lo mismo que para el griego dateque. Nuestra cultura occidental, nuestros países de este lado del mundo, hemos crecido con una mentalidad griega, donde para nosotros un pacto es un compromiso, es un acuerdo, es un contrato que podemos anular en cualquier momento. Para el hebreo, el pacto berith es un pacto que no se puede romper nunca, a no ser que uno mejor lo supere. Por eso un matrimonio, cuando hace un pacto, tu relación de pacto es cuando pasás del registro civil a la bendición de Dios en el altar. En el registro civil solo tenés un acuerdo, un contrato. Pero en el altar tú haces un pacto con tu cónyuge y ante Dios. Y cuando hay un pacto, la relación pasa a otro nivel y suceden otras cosas que con un contrato no sucede. Dice la palabra en Salmos capítulo 50, versículo 5. Y declara: que se pongan a mi lado los que me son fieles, dice el Señor. Los que han hecho un pacto conmigo y me ofrecieron un sacrificio. Cuando un matrimonio viene al altar, está haciendo un pacto con Dios. Le está diciendo a Dios: Señor, hoy yo decido dejar de ser individuo para tomar por esposa a Lili. Ya no seré uno, seremos dos en una sola carne. Y yo hago pacto contigo que la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a respetar, le voy a ser fiel en todo tiempo y sin condición. Cuando yo vengo al altar a hacer un pacto, mi sacrificio es que yo dejo de ser egoísta. Yo dejo de pensar en mí mismo y para mí mismo. Que yo estoy dejando atrás mis deseos, estoy dejando atrás mis prioridades para que mi esposa sea mi prioridad. No me caso para yo ser feliz, me caso para que ella sea feliz. Pero ahora ese contrato, ese dateque desde el registro civil pasa a un pacto aquí en el altar, porque para que haya pacto, para que un pacto sea genuino, siempre tiene que haber sacrificio. ¿Saben qué significa la palabra berith? Su interpretación más fiel: testamento. Gracias por los wow, por los amén. Gracias por su respuesta. Gracias. El Antiguo Testamento es un antiguo pacto que Dios hizo con los hombres y los hombres no cumplieron con él. Cuando viene Cristo Jesús al mundo, Él vino a traer un nuevo pacto, un nuevo testamento. ¿Cómo yo sé que el testamento o el pacto de Jesús es inquebrantable? Porque Él entregó un sacrificio, y no fue cualquier sacrificio, fue su propia sangre y su propia carne. Nosotros podemos confiar en el nuevo pacto de Jesús, que me ha dicho que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras son obras de pacto. Efesios 2, capítulo 8 al 10. Cuando usted hace una alianza de un matrimonio bajo el pacto sagrado ante el Señor, una verdadera relación de pacto se debe sellar con alianza. Se debe sellar con un sacrificio. Se debe sellar con una ofrenda donde usted ahora da testimonio de que está en pacto con esa persona. Si alguien quiere venir a buscarme a mí como marido para su hija, como pasó con una loquita allá en Chile que me quiso profetizar una nueva esposa, tengo una palabra de Dios para usted, pastor, me dice. Dígame, el Señor le va a dar una nueva esposa. Yo estaba con mi alianza y me guardo la alianza. A ver, dígame esa palabra, ¿de dónde proviene? Y me empieza a hablar, bla, 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 bla. Y al lado estaba la hija, estaba pronta para presentarme a la hija.
Y cuando se puso fea la mano le digo, mire Señor, esa palabra no es de Dios porque yo ya estoy en pacto. Yo ya le pertenezco a una mujer. Ya hice un pacto delante de Dios. Ella es mi esposa y con ella voy a terminar esta carrera. Es la única mujer que tendré en mi vida. La mujer quedó helada. ¿Por qué? Porque no vio mi alianza. Si ella veía mi alianza, iba a saber que yo estaba en pacto. Por eso los adúlteros, cuando están adulterando, se sacan la alianza y la esconden. Esconden el pacto que tienen con su esposa. Déjame decirte algo. Si tú quebrantas el pacto, vas a tener consecuencias. Si tú respetas el pacto, también vas a tener consecuencias. Consecuencias de bien y no de mal. Y escuche, algunos se quieren casar con Jesús. ¿Cuántos somos la iglesia? ¿Cuántos saben que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Por qué algunos cristianos se quieren casar con Jesús haciendo separación de bienes? Hay cristianos corruptos en la iglesia que quieren todo de Jesús, pero no están dispuestos a dar nada. En una relación de pacto, tú haces una relación, un compromiso, un acuerdo, un testamento, donde tú te estás entregando y la otra parte se está entregando y hacen un sacrificio en común. Y cuando hay una relación de pacto matrimonial, ambos se están sacrificando para que esa relación prospere. Al cristiano que no le gusta diezmar, ni ofrendar, ni servir, ni trabajar a Dios, déjame decirte, ten cuidado cuando venga el Señor a buscarnos como su iglesia, porque el Señor no hace matrimonios con separación de bienes. Si tú te vas a casar con tu esposa, con tu novio, con tu novia, y quieres hacer separación de bienes, eso ya empieza mal. Eso no es un matrimonio, es un contrato comercial. Es que yo tengo mucho, pastor. Y mire si mañana esto no funciona, entonces tu relación no es de pacto. Lo único que quieres es acostarte, bandida, atorranta, querés sexo en la noche, luna de miel. Y vos también, atorrante, desgraciado. Si vos te vas con una separación de bienes a un matrimonio, y voy a ser bien duro porque soy el padre de esta casa. Acá puedo hablarle a mis hijos de cara a cara y hablarle como tiene que ser. No hay separación de bienes en un pacto. No lo hay. Y si aún estabas en duda de casarte o no, te voy a mandar un ángel perseguidor que te lleve al registro civil y te traiga al altar a casarte. Porque lo que estoy hablando es que en esta casa, hoy yo he decidido que esta casa entera sea una iglesia de pacto. No vamos a tener una relación con Dios con separación de bienes. No vamos a tener una relación con Cristo con separación de tiempo. No vamos a tener con Cristo una separación de fuerzas. Todo es de Él y para Él. Y se lo vamos a dar en sacrificio vivo para la gloria de Dios. Algunos cristianos piensan así: yo quiero todo lo tuyo, Jesús, pero no te voy a diezmar, ni ofrendar, ni servir. Vos bendecime en mi trabajo, mi familia, mi negocio, mis planes, pero de mí no esperes nada. Vos dame todo y yo te daré lo que pueda. ¿Tú te imaginas una relación así de matrimonio? ¿Tú te imaginas un pacto así con tu esposa? Como que la pastora Lili me diga: vos a mí dame todo lo que yo te pida, y vos de mí cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando a mí se me antoje. ¿What? No. Porque estamos en pacto. Hay una relación de pacto. Ella me pertenece y yo le pertenezco a ella. Pablo se dedica a hablar de los deberes conyugales diciendo: no, chiquitos, en el matrimonio nadie ya es dueño de su cuerpo, ahora su cuerpo le pertenece al otro. Los hombres díganme amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que en una relación matrimonial, como en una relación de pacto, si tú fallas al pacto, tú no quieres entregar tu sacrificio, tú pasas del pacto al abuso.
El abuso de la gracia hoy en día en el siglo XXI está trayendo destrozos a la iglesia. Porque hay una teología que dice, ya no hay que hacer sacrificios para que Dios te bendiga, te responda, actúa a tu favor. Eso es un gran error, es un gran engaño de las tinieblas para impedir que goces de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo te aseguro que no conozco un creyente que esté en contra de los pactos, en contra de diezmar, en contra de servir a Dios, en contra del sacrificio, que sea próspero y mucho menos saludable. Búsqueme uno. Todos son amargados. Todos están siempre buscando el pelo al huevo y la quinta pata al gato. Viven en constante enojo, en constante ataque. Se dedican a usar las redes sociales, se dedican a usar los WhatsApp, se dedican a contaminar a los cristianos porque ellos están engañados. Ellos están decepcionados. Y a mí dice, pero pastor, yo he hecho pactos, yo he diezmado, yo he ofrendado y sin embargo a mí no me ha ido bien, a mí Dios no me ha prosperado. Párate un poquito. Las obras sin fe son muertas. Amados, tú tienes que ver con los ojos de la fe. Gloria a Dios por el auto roto. Le decía a mi madre, no hay cosa peor que te choque en el auto y no sea tuyo, sea de tu madre. Con la policía, con el fiscal y mi madre al teléfono. Todavía me dice, ¿por qué no estacionaste en el garage? ¿Por qué lo dejaste afuera? Bueno, si empezamos con eso, mamá. Si empezamos con esas preguntas, ¿para qué me levanté? ¿Para qué vine a la iglesia? Y le digo, mira, yo quiero que te quedes tranquila. Yo ya tuve experiencia en esto. A mí me han chocado autos. Y el seguro te lo paga todo. Te digo más. ¿Vos te acordás que hace 2 días te andabas quejando? Ay, que el paragolpe está roto. Ay, que la lámpara no anda. Ay, lo chocaron de atrás y se rompió de adelante también. Te lo van a hacer nuevo. ¿Saben cómo quedó? Muda. Me cortó el teléfono. Después hablamos, mi amorcito. Ahora me escribe, mi vida, que te vaya bien en el servicio. Yo digo, Jesús de la gloria, ¿por qué? Yo entregué mi auto que tanto sacrificio me costó, se lo di al Señor en pacto. Sigo sin auto. No te voy a mentir que hay días que levanto el cielo, mi mirada y digo, Señor, ¿por qué tuve que entregarte aquello que tanto me costó el sacrificio? Aquello que un día me diste por bendición y tú y yo sabemos que el auto que yo tenía era imposible para mí. Pero tú me enseñaste que el anhelo ardiente, escucha, Romanos dice que la creación ardientemente anhela la manifestación de los hijos de Dios. Por tanto, gime al Padre. Yo he aprendido que Dios responde a los anhelos y a los anhelos ardientes. Cuando tú te conformas a algo mediocre o humanamente alcanzable porque dices, bueno, esto es lo que yo puedo hacer, te aseguro que te va a costar horrores tenerlo. Y cuando lo tengas, no te vas a sentir conforme. Pero cuando tienes un anhelo ardiente por algo, por alguien. Si yo no hubiese tenido anhelo ardiente por mi esposa, que cuando la empecé a seducir y a invitar, se hacía la difícil, se hacía porque estaba muerta conmigo. Si yo no hubiese tenido el anhelo ardiente por mi esposa, siendo aquella que iba a ser mi novia, no nos hubiésemos casado. Y cuando me era indiferente, me decía, pero nena, ¿qué te pensás? Soy el hijo del pastor, ¿qué te pasa? Yo seguí insistiendo. ¿Por qué? Porque el anhelo mueve el corazón de Dios. Cuando insistes y permaneces, y solo si ese anhelo tiene un pacto con Dios. No para tu propio egoísmo, sino para un propósito. El propósito de nuestro matrimonio fueron 3 hijos, Fede, Facu y Mía, y ustedes la iglesia. Ustedes son el fruto de mi pacto con Dios. Un pacto que brotó de las cenizas de mis peores pecados, de mis peores errores, de mis mayores fallas a Dios. Yo le fallé a un pacto a Dios que era llegar virgen al matrimonio y casi me cuesta toda la vida. Pero Dios en su misericordia me dijo, el pacto que yo tengo contigo, y esto me lo trajo a memoria en estos días, ese pacto sigue vigente. Porque aunque tú seas infiel,
yo seguiré siendo fiel, dice el Señor. Yo seguiré siendo fiel, dice el Señor. Quiero que esto se va a poner heavy. Quiero que me consigan el aceite, por favor. No hay pacto con Dios sin testamento. No se libera un testamento sin muerte. Y los pactos con Dios se basan en 3 cosas. Quiero que tú puedas entender. De aquí en más la iglesia va a tener revelación por el Espíritu, del Espíritu y para el Espíritu. Que si tú no estabas diezmando a Dios, tú sabes que estás fuera del pacto, porque Dios hizo un pacto con nosotros. Tráigame los diezmos y vean, pruébenme ahora en esto, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Voy a reprender al devorador. Voy a cuidarlos y protegerlos. Si tú no cumples el pacto que Dios hizo contigo en los diezmos, no tienes derecho a quejarte. Y déjame decirte algo. Hay personas que se engañan y dicen, a mí me está yendo bien sin diezmar por ahora. Porque tarde o temprano, todo lo que siembras, lo vas a cosechar. Si tú le robas a Dios, te van a robar. Si tú le quitas a Dios, te van a quitar. Y hay gente que es tan miserable, que está llena de dinero, pero perdió su familia, perdió su salud, perdió sus amigos, perdió el gozo y perdió la paz. Porque si no sería injusto, ¿por qué Dios bendice a unos y a otros nos bendice? Pregunta qué están haciendo ellos y entonces tendrás la respuesta. Esfuerzo, valor, coraje y sacrificio. Gracias por los amenes. Te lo voy a demostrar con Jesús. Cada vez que el Señor le daba una impartición a un hombre o una mujer, aun cuando no tenía nada para dar, Jacob le dijo, si tú me guardas, si tú me proteges, si tú haces lo que has prometido conmigo, te daré el diezmo de todo lo que yo tenga. Aún el pacto de Dios de Jacob fue, no tengo para darte ahora, pero te lo daré. Y cumplió con su pacto. Pero Jesús, ¿qué hizo cuando Dios hizo un pacto con él en la tierra? ¿Tú te das cuenta que durante 30 años Jesús fue un hombre mortal de carne y hueso que no hizo nada extraordinario? Pero fue al Jordán a bautizarse y los cielos se abrieron. Y la voz de Dios del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese día comenzó a operar el pacto de Dios con Jesús. El pacto de Dios con Jesús es que en la tierra Dios iba a traer el reino mediante Jesús en carne y hueso. Pero ¿qué fue a hacer Jesús? El hijo del carpintero se fue al desierto a sacrificar. ¿A sacrificar qué? Lo que Pablo nos dice en Romanos 12. Fue a presentar sacrificio vivo. 40 días sin comer. 40 días solo con agua. 40 días solo para buscar una profundidad en la relación con Dios, donde el Hijo le decía, y yo me imagino, no lo dice la Escritura, pero me imagino por testimonio del Espíritu, vengo a morir a mi humanidad, vengo a morir a mis deseos de la carne, vengo a morir a mis necesidades básicas como es comer, para que tú, Señor, cumplas tu pacto en mí. Por eso cuando sale de los 40 días dice que tuvo hambre y el diablo se le aparece para tentarlo. Y ahí el sacrificio fue probado. Yo voy a presentar un sacrificio, pero cuando las cosas no me vayan bien, cuando me sienta preocupado, le voy a quitar el sacrificio. Voy a diezmar por un tiempo, pero cuando las cuentas se me compliquen, dejaré de diezmar. Voy a servir al Señor por un tiempo, pero si algo me roba el tiempo, y si tengo que estudiar, y si tengo que hacer otras cosas, ya no voy a servir al Señor. No estás en relación de pacto, estás en relación de contrato. Mientras te es conveniente, te relacionas con Dios. Cuando deja de ser conveniente, te alejas de Dios. Tu salvación corre peligro. ¿Por qué? Porque ahora conoces la gracia. Y yo quiero decirte lo siguiente. Te lo voy a contar. Dios me ha hecho y nos ha hecho como iglesia muchas y grandes promesas como iglesia. Y también nos está llamando a Casa de Vida a renovar
nuestro pacto con Dios. El pacto con Dios que Él hizo conmigo cuando fundamos Casa de Vida Iglesia fue Génesis 12, capítulo 2 al 3. Vete de la casa de tu padre, de tu parentela y de tu tierra. En otras palabras, deja tu seguridad, deja lo que conoces, deja todo lo que has aprendido hasta ahora y vete a la tierra que te mostraré, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré.